Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Primero BGU, la influencia griega en el mundo. La decadencia de Grecia fue geopolítica. A pesar de ello, su cultura dejó un legado que perdura hasta el mundo occidental actual a través de Roma y del Imperio Bizantino. Roma, para el siglo II a.C., ya había establecido su dominio en el Mediterráneo occidental y desde antes, tras la conquista del sur de Italia, ya había tenido contacto comercial con las colonias griegas. Tras la derrota de Filipo en Macedonia en el año 196 a.C. y a Persia en Macedonia en 168 a.C., Roma proclama la libertad de los helenos, pero establece su predominio sobre Grecia, garantizándole estabilidad económica y halagando la grandeza de Atenas. A pesar de su potencial militar, Roma también se había desarrollado una cultura tan esplendorosa como la Grecia, porque el contacto con esta incorporó muchos elementos a la propia. La religión conservó elementos autónomos, pero identificó dioses romanos con dioses griegos e incorporó mitos y ritos helénicos. El arte romano asimiló las ideas estéticas griegas, lo que le permitió desarrollarse notablemente. La literatura siguió los géneros elaborados en el mundo griego. Al traducir a muchas de sus obras, la filosofía griega había continuado desarrollándose en Roma, por lo que entra en el periodo conocido como helenístico romano. Como los romanos consideraban que la cultura griega era superior, confiaban la educación de sus hijos a filósofos y pedagogos helenos, quienes le enseñaban a leer y escribir en la lengua griega. Con frecuencia, los discípulos se trasladaban a Atenas para ser educados. Roma recibió de Grecia las formas políticas, así como las ideas de Estado, igualdad y libertad de los ciudadanos. Entonces, ¿qué entendemos con la influencia griega en el mundo? Es vasta y también es profunda. Abarca áreas como la filosofía, la política, el arte, la arquitectura, la literatura y la ciencia. Los antiguos griegos habían sentado la base en que la civilización occidental y su legado sigue resonando en la actualidad. La filosofía griega, con figuras como Sócrates, Platón, Aristóteles, habían establecido métodos de razonamiento lógico y la importancia de la evidencia empírica, pilares del pensamiento científico y la toma de decisiones informadas. La democracia ateniense, con su énfasis en la participación ciudadana y el debate público, había sentado a la base un procedente para los sistemas democráticos modernos. El arte, la arquitectura, los órdenes arquitectónicos griegos, dórico, jónico, corintio, han influenciado la construcción durante siglos y el teatro griego, con sus estrategias y comedias, exploró temas universales que aún hoy resuenan. La ciencia y la tecnología, los griegos hicieron importantes contribuciones en la matemática, la astronomía, por último también la medicina, los inventos con el molino de agua, el despertador mecánico, el catapulta, habían demostrado su ingenio en su tecnología. La mitología, los mitos griegos, con con sus dioses, héroes, el arte, la literatura, el teatro, la filosofía, que continúan inspirando y moldeando la cultura occidental. En resumen, la civilización griega, con su rica cultura y sus innovaciones en diversos campos, han dejado una marca indeleble en el mundo, cuyos efectos se pueden apreciar en la actualidad. Entonces, ¿cuál sería su influencia griega en el mundo? Sus obras filosóficas, científicas, arquitectónicas y artísticas fueron la clave para que se contribuyeran las bases en la cultura occidental que conocemos hoy en día. El teatro había sido el concepto de la belleza, los Juegos Olímpicos, la política y la creación del concepto de la democracia fueron algunos de sus mayores logros. Ahora, ¿cómo han influido los antiguos griegos en el mundo actual?
Los griegos desarrollaron métodos de razonamiento lógico y también establecieron la importancia de la evidencia empírica y la observación para respaldar sus argumentos. Esos enfoques relacionales siguen siendo fundamentales en el pensamiento científico y en la toma de decisiones informadas en nuestra sociedad actual. ¿Qué influencia tuvo la mitología griega? Se puede decir que la mitología griega ha sido un ejército y ha sido ejercido una influencia importante en su proceso de crecimiento. Por ejemplo, podemos hablar de la relevancia que guardan el heroísmo, el espíritu de dedicación y el amor a la patria, que se observan a muchos cuentos respecto al sistema de valores en las sociedades actuales.